Vamos a resolver una pregunta de pediatría que se tomó en el último concurso del examen unificado de la UBA. La pregunta dice: marque la opción correcta según el árbol de decisiones propuesto por el Ministerio de Salud de la Nación para seguimiento longitudinal. La opción A: si la curva es paralela a las de la gráfica, el crecimiento del niño es lento. B: si la curva de crecimiento se aleja progresivamente hacia percentilos menores, pero sigue en el área normal, el crecimiento es normal. C: si la curva de peso o de índice de masa corporal aumenta progresivamente cruzando percentilos, pero aún en el área normal, el aumento es normal. Y D: los niños menores de 2 años que cruzan percentilos dentro del área de normalidad se consideran con crecimiento normal. Esta pregunta se basa en una bibliografía oficial en la cual nos vamos a basar para responderla, que es del Ministerio de Salud de la Nación y habla de la evaluación nutricional de los niños. Empecemos por marcar lo que es el seguimiento longitudinal o velocidad de crecimiento. Fijémonos que el mejor parámetro, el mejor diagnóstico antropométrico se realiza mediante el seguimiento del niño a lo largo de controles sucesivos sobre su curva de crecimiento. Es decir, un solo dato, un solo valor en la curva de percentilos no nos dice mucho. Pero si tenemos varios datos, o sea, un dato del valor antropométrico de hoy, otro dato de un valor antropométrico de hace algunos meses y otro dato de otro valor antropométrico tomado en otra oportunidad, vamos a poder hacer un seguimiento longitudinal y valorar la velocidad de crecimiento, que es el parámetro más importante en la valoración del crecimiento del niño. Entonces, el crecimiento del niño es valorado con mediciones sucesivas de peso y talla. Si estas medidas se ubican como puntos en un gráfico de referencia y se unen con una línea, se obtiene la curva de crecimiento. Acá tenemos un ejemplo. En esta curva H tenemos 3 valores que fueron tomados en distintas edades, a los 5, 6 y casi 7 años, y podemos ver que el crecimiento está por debajo del percentilo 5, es un crecimiento que está por fuera de los valores normales, ¿sí? Recordemos que valor normal va a ser, el área normal se va a encontrar entre los percentilos 3 y 97, ¿sí? Pero en este caso tenemos un crecimiento que va paralelo a la curva de crecimiento, a la curva de percentilos, por lo cual la velocidad de crecimiento es normal. En este caso está por fuera del área de normalidad, que sería entre los percentilos 3 y 97, y aparte de que está por fuera del área de normalidad, tenemos que la velocidad de crecimiento, está alterada, ya que esta curva de crecimiento del niño no va paralela a las curvas de percentilos. Vamos a ahondar un poquito más en estos conceptos. Primer concepto entonces, supongamos que hoy nos viene un paciente al consultorio que está en percentilo 3 y otro paciente que está entre percentilos 25 y 50. ¿Cuál de los dos a priori nos preocupa más? El que está justo en percentilo 3, ya que está arañando la normalidad. El que está en percentilo 25-50 nos quedamos un poco más tranquilos. Pero esto es una sola medición, es un solo dato antropométrico. Nos gustaría saber cómo venía creciendo antes este chico. Entonces lo que tendríamos que hacer es pedirle los valores previos de pesos y tallas para poder marcar la curva de crecimiento de este niño. Le pedimos entonces a estos dos niños las curvas de crecimiento de peso y talla y nos encontramos que el que hoy está en percentilo 3, toda su vida estuvo en percentilo 3 o alrededor del percentilo 3, por lo cual su curva de crecimiento es paralela a la curva de percentilos, por lo cual su velocidad de crecimiento es normal. Ahora, ¿qué pasa con el que hoy estaba en percentilo 25-50? Vemos que siempre estuvo en percentilos mayores,
cercanos a 75, 90, incluso llegaba casi a los 97, y en los últimos años hubo un franco descenso de percentilos, pasando de percentilo 90 a percentilo 25-50. Teniendo esta información, les vuelvo a preguntar, ¿cuál de los dos nos preocupa más? Y sin dudas, el que más preocupa es el que descendió francamente de percentilos, con una velocidad de crecimiento alterada en los últimos años, ya que en esta parte de la curva de crecimiento del niño no es paralela a la curva de percentilos. Mientras que este niño que hoy está en percentilo 3, toda su vida estuvo en ese percentilo y tiene una velocidad de crecimiento normal. Por lo cual, si hoy me tengo que preocupar por uno de los dos, es por este y no por este. Entonces, conceptos del árbol de decisiones que está en la bibliografía oficial, que es evaluación del estado nutricional de niñas, niños y embarazadas mediante antropometría. Primer concepto, si la curva es paralela a la de la gráfica, el crecimiento del niño es normal. Fíjense, la curva de este paciente es la curva de crecimiento paralela a la de la gráfica, por lo cual la velocidad de crecimiento es normal. En esta etapa del crecimiento de este niño tenemos una velocidad de crecimiento disminuida, ya que cruza percentilos y no es paralela a las de la gráfica. Segundo punto, si la curva se aleja progresivamente hacia percentilos menores, aún dentro del área normal, el crecimiento es lento. ¿Sí? Esto es lo que estábamos viendo justamente en esta parte de la curva. La curva va cruzando percentilos y se aleja a percentilos menores, por lo cual este niño tiene una velocidad de crecimiento lenta. Si la curva de peso o de índice de masa corporal aumenta progresivamente cruzando percentilos, se debe vigilar el riesgo de sobrepesos. O sea, lo mismo que pasaba en esta curva, pero si pasara al revés, es decir, que empieza a cruzar percentilos hacia arriba, tenemos riesgo de sobrepeso. Otro concepto que les quiero comentar es el de recanalización genética. Se debe tener en cuenta que hay niños normales cuyas curvas cruzan percentilos dentro del área normal en los primeros 2 años de vida, y este fenómeno de recanalización es normal, sobre todo en el primer semestre. A partir de los 12 meses de vida, el cruce de 2 percentilos mayores, se habla de percentilos mayores a los 7 que aparecen dibujados en la gráfica. ¿Sí? Fíjense, estos son los percentilos mayores, 3, 10, 25, 50, 75, 90 y 97. El cruce de 2 percentilos mayores ya nos habla de que puede haber algo raro. Fíjense, hacia arriba o hacia abajo, si se cruzan 2 percentilos mayores, solo se produce en un 6,6% de los niños normales. O sea que tenemos una chance alta de que esto sea anormal. Por esto, el criterio a seguir para definir crecimiento anormalmente lento o rápido es el cruce de 2 percentilos mayores, o sea, de esos 7 que figuran en las gráficas. Esto también está sacado de la guía que es bibliografía oficial. Entonces, resumiendo, recanalización genética es el cambio de carril o percentilo que ocurre dentro de los 2 primeros años de vida, de manera que el crecimiento del niño se acomoda a lo que le corresponde genéticamente. Un cambio de carril, o sea, alteración de la velocidad de crecimiento en niños mayores de 2 años de edad, debe ser analizado y estudiado, ya que es muy sospechoso de patología. Y les pongo un ejemplo para terminar de entender recanalización genética. Supongamos que hay un recién nacido de término que nació con 4 kilos 350 y 53 centímetros. Este peso y talla están en percentilo 97 o más. Es un chico con un peso muy alto y una talla muy alta también. ¿Qué pudo haber pasado? Nos vamos a fijar en la talla de la madre. La madre mide 1,42 y el padre 1,55. ¿Es por los genes que este recién nacido tiene un peso y una talla tan altos? Definitivamente no, porque la madre y el padre ambos son bajos. Entonces no es genético este peso alto y esta talla alta. Una posibilidad de que un recién nacido tenga una macrosomía es que sea un hijo de madre diabética. Es muy común ver en hijos de madre diabéticas que salen con macrosomía, con peso y talla alta. Ahora, este chico
que nació con peso alto y talla alta, ¿toda su vida va a tener un peso y una talla por arriba de los percentilos 97 o se va a acomodar a lo que le marcan sus genes? Bueno, vamos a ver en la gráfica lo que va a pasar seguramente. Nació con un percentilo 97 de peso y talla, pero su madre y su padre son muy bajos, por lo cual paulatinamente va a ir cambiando de percentilo, acomodándose y encarrilándose a lo que marcan sus genes y se termina de acomodar antes de los 2 años al percentilo que le corresponde según el peso y talla que tiene la madre. Este cambio de carril o recanalización según lo que le marcan sus genes se llama recanalización genética y ocurre habitualmente antes de los 6 meses de vida y siempre antes de los 2 años. Entonces acá tenemos un caso de cambio de percentilos, que estamos cruzando más de 2 percentilos mayores, pero que no nos preocupa porque es una recanalización genética. Entonces, analizamos las 4 opciones. Si la curva es paralela a las de la gráfica, el crecimiento es lento. No. Si la curva es paralela a las de la gráfica, el crecimiento es normal. Es una velocidad de crecimiento normal. Opción B. Si la curva de crecimiento se aleja progresivamente hacia percentilos menores, pero sigue en el área normal, el crecimiento es normal. Esto es falso, ya que si la curva de crecimiento se aleja hacia percentilos menores, la velocidad de crecimiento está disminuida. Opción C. Si la curva de peso aumenta progresivamente cruzando percentilos, pero aún en el área normal el aumento es normal, esto es falso. ¿Por qué? Porque si la curva de peso aumenta progresivamente cruzando percentilos, vamos a tener una velocidad de crecimiento aumentada. Y la D, los niños menores de 2 años que cruzan percentilos dentro del área de normalidad se consideran con crecimiento normal. Y esta opción nos está hablando de la recanalización genética. La recanalización genética, dijimos, que es algo que se contempla dentro de la normalidad. Obviamente, antes de definir 100% que el crecimiento es normal, como marca esta opción, tendríamos que ver el contexto, como vimos en el ejemplo del niño que nació hijo de madre diabética macrosómica y se fue acomodando a lo que le marcan sus genes, que sus genes le decían que como su madre es baja y su padre es bajo, él también tenía que ser con una talla dentro de todo baja. Bueno, espero que les haya aclarado, les haya servido esta pregunta para aclarar conceptos. Recuerden el concepto de velocidad de crecimiento normal y patológica y el concepto de recanalización genética. Mediante la resolución de esta pregunta hicimos el repaso de estos 2 conceptos que son realmente importantes en lo que es pediatría. Muchas gracias por su atención.